En primer lugar, buenas tardes a los medios de comunicación. Es costumbre nuestra y es bueno que lo expliquemos, que siempre que hay cualquier tipo de pleno o cualquier tipo de acto de la administración local, en este caso del ayuntamiento, que se nos convoca, pues bueno que a otro día hagamos una rueda de prensa para explicar el contenido de esa reunión, de esa comisión o de ese pleno. Y lo hacemos porque los que iban a ser tan transparentes iban a dar a conocer todos los datos, el ayuntamiento iba a estar abierto, se iba a conocer todo, pues lo hacen tan cerrado y tan oculto que tenemos que venir, llamar a los medios para que el pueblo conozca la versión, claro, la versión nuestra, pero lo que decimos si es mentira, si alguno cree que cuando venimos aquí, nos sentamos aquí, es mentira, pues tan fácil como convocar a los medios, o en este caso retarnos. Es decir, yo reto a Izquierda Unida porque ha dicho una mentira y por lo tanto vamos a ver quién es el que dice aquí la verdad. Que eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Entonces, claro, ayer se nos convoca la semana pasada, para ayer, día 30, al año. Es decir, al año, se nos convoca a la Junta General de la Empresa de Desarrollo y ya, una vez que estamos allí, pues la verdad es que le decimos al presidente, y en este caso al gerente de la empresa, que no está bien. Por supuesto que el alcalde no aparece. El alcalde a estas cosas no le da importancia, eso es una cosa menor. ¿Qué va a hacer él sentado allí en la Junta General de la empresa? ¿Qué va a decir él? Si dice que esto está apañado todo, si esto va todo muy bien y va sobre ruedas. Pero esto es una cosa pequeña para él, es un político a gran escala y por lo tanto él se sienta en los temas más importantes, no los temillas estos como los que vamos a aplicar esta tarde. Y daros cuenta que es que yo tuve que, porque Juani, sabéis que Juani es la que viene asistiendo a las comisiones, aunque yo soy el portavoz, pero mayormente nuestra coordinadora, pues también como portavoz, pues creo que estamos haciendo un buen trabajo de Izquierda Unida, y además yo lo vi así también, bien visto, de que fuera ella la que asistiera a las comisiones y en este caso la que asistiera en cualquier tipo de notificación del ayuntamiento que se hiciera a los partidos políticos, ¿no? Para tratar cualquier tema. Y así se hace. ¿Qué ocurre? Pues cuando va allí, pues nada, pues le dice, cuando estamos allí sentados, claro, ¿a quién corresponde explicar? ¿A quién le corresponde explicar el balance? ¿Cómo está la empresa? ¿Qué está haciendo la empresa? ¿Qué no está haciendo la empresa? Ya que se trata de una empresa de desarrollo integral, que explicaremos qué es lo que en el poquito tiempo de vida que tenía la empresa cuando nosotros estábamos, qué es lo que hicimos con la empresa y qué es lo que se ha hecho estos 3 años que lleva el PSOE con la empresa. Nada. No voy a decirlo después ya, el PSOE con esta empresa no ha hecho nada, sino que se nos convoca en 3 ocasiones, esta es la tercera vez, una para ponerle el salario y nombrar gerente y presidente a Juan Caballero, el COPA para que nos entendamos, otra para aprobación de cuentas el año pasado, pero que parece ser que no estaban completas y tal, y ahora pues se nos convoca para darnos, el único punto del día era aprobación de las cuentas del ejercicio 2013. Claro, cuando nosotros no somos en este caso ni somos licenciados en matemáticas, pero claro, cuando vemos los números, pues estamos viendo que se nos presenta un balance donde la empresa tiene un patrimonio de 757.000 euros. Es decir, cuando este hombre habla de que nosotros hemos dejado al ayuntamiento en la ruina, pues daros cuenta. Si el ayuntamiento está en la ruina, daros cuenta cómo hemos dejado al ayuntamiento. Una empresa pública, 100% capital social, y tiene un patrimonio de 757.000 euros. ¿Qué ocurre? Pues que, como es una empresa, y no hace falta que yo le dije a Juani allí interviniendo, bueno, en lo poquito que pude decir, porque me dijeron, usted no puede intervenir, en una junta general, en la asamblea, en la junta general de la empresa, que no es el pleno, daros cuenta cuántas empresas hay que se rigen
por sus estatutos y que se rigen por la ley, y que la rige la ley, y que allí cada socio, en este caso, nosotros en esta empresa no estamos como socios, estamos como representantes de nuestro partido, pero daros cuenta, cuando, aparte de Juani, digo yo de intervenir, o hubiera dicho Lori que estaba allí de intervenir, hubiera querido intervenir, no nos dejan intervenir. Y lo poquito que le digo a Juani, digo, mira Juani, si es que no tenemos que calentarnos la cabeza, porque claro, el balance que se nos presenta es del patrimonio y una pérdida de 17.000 euros que tiene, un déficit de 17.000 euros que tiene la empresa. ¿Pero por qué tiene el déficit? No tuvimos nosotros que decirlo, como partido de la oposición, sino porque el mismo presidente de la empresa dice que por la poca actividad de la empresa. Así, el pobre. Dice, bueno, y esto es, ahora han sacado esto nuevo, dicen que esto es una fotografía, como si esto se le echara una foto, Bueno, pues esto es técnico, esto es un tema técnico, estos son los técnicos y tal, y claro, y le dice Juani, pero hombre, si está la secretaria aquí, cuando hemos dicho y tal, que se nos explique, bueno, pues hemos esperado, no que lo explique la secretaria nos dirá, mira, por aquí o por allí, sino que esto que lo tiene que explicar, que para eso está liberado, y para eso sí cobra, pues el presidente de la empresa. Pues nada, poco más, no sé qué, hace su primera intervención, el otro partido de la oposición hace lo mismo, y cuando se pide réplica, porque explica que no era así y tal, pues nos dice, no, eso es el señor Ibarra, que hacía de alcalde, no, ya no hay réplica. Claro, tuvimos que decirle a la secretaria que conste en acta, porque claro, cuando se interviene, cuando se nos da la palabra, al menos ahora en el pleno, a lo primero se nos deja la réplica, porque eso está contemplado en la ley. Pues no, aquí se nos dice que no, claro, y yo tuve que decir a la secretaria que conste en acta que ustedes no nos han dado palabras de réplica y por lo tanto vamos a mirar desde Izquierda Unida si esto es impugnable o si esto puede llevar conjuntamente una demanda, una denuncia. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a hacer. Por lo tanto, claro, ¿qué os podemos explicar aquí? Pues nada, que lo veníamos haciendo muy mal, que ellos iban a llegar allí y iban a hacer de esa empresa una maravilla, daros cuenta, no hacen nada. Hasta incluso dice que bueno, ese déficit viene como consecuencia de los 8 invernaderos arrendados que hay en Cortijo Nuevo, que como el precio estuvo tan bajo este año pasado, pues claro, ahí está el déficit, no hubo los ingresos que ellos esperaban. Pero vamos a ver, si en el tema del tomate cherry, yo no digo que no estuviera bajo el precio el año pasado, si es que todo lo que nosotros hemos puesto en marcha, todo lo queríais cargar y al final estáis reculando, y al final tenéis que hacer las cosas como nosotros las hacíamos, porque aquí nada está inventado. Cualquiera llega en este mundo, o aquí en Joda, y es verdad que se pueden inventar cosas, pero cosas nuevas se pueden inventar, proyectos nuevos se pueden inventar, se pueden poner en marcha. Pero lo que ya está puesto en marcha, pues para ponerlo en marcha se han dado 200.000 vueltas de qué manera se debe poner en marcha y de qué forma debe funcionar. Y por lo tanto, ellos, ¿qué hacen? Pues como lo teníamos nosotros, cuando ponemos esto en marcha, lo hacemos como una empresa de Almería que se llama Hortichuela, que sale muy bien, que hay 3 años que funciona bien, el primero con nosotros, después 2 con ellos, funciona medio bien, pues ¿qué hacen este año pasado? Y además se le dijo, y no replicó siquiera, el tomate cherry de esos invernaderos se hace con otra empresa. Claro, y no se hace directamente desde el ayuntamiento, desde la gerencia, desde ese presidente y gerente de la empresa que cobra para eso, sino se pone otra empresa en medio. Es decir, que había otra empresa en medio para que se pudiera gestionar lo que fue la campaña 2013, 2013 porque no entramos en 14, de tomate cherry de esos invernaderos. Y se pone una empresa por medio. Las 3 campañas anteriores no hay empresas por medio, sino es el ayuntamiento, es la empresa de desarrollo directamente con Hortichuela, la que gestiona, la que vende y la que en este caso lleva a cabo el tema de esa plantación y de esa producción. Por lo tanto es normal. Si hay una empresa por medio, pues algo tiene que haber ahí. Yo no digo que y tal, pero me refiero, nadie trabaja por la cara.
Y si no es así, que aquí no estamos acusando a nadie, ni estamos diciendo nada, pero bueno, había una empresa por medio, por lo tanto también es posible, entre comillas, que se pueda dar esa bajada de precios, del precio del cherry de esos invernaderos municipales, o a lo mejor a raíz también y se hayan podido ver perjudicados en ese sentido. Pero que en definitiva, ¿qué pica más o menos lo que dice? Pica más o menos lo que dice, porque aquí estamos viendo que luego lo veníamos haciendo tan mal nosotros, que cuando salimos nosotros, la gestión de la empresa de música, de la escuela de música, perdón, una de las mejores escuelas de música de Andalucía, la primera que se pone en marcha en Andalucía se pone en Jobar, la primera escuela de música, cuando sale la convocatoria a través del boletín oficial de la Junta de Andalucía, este tipo de subvenciones para poner escuelas de música en marcha, se pone en Jobar. Y hasta hace un año ha funcionado de maravilla. Cuando salimos nosotros, la gestión, ¿desde dónde se estaba llevando? Se estaba llevando también a través de la empresa de desarrollo. La gestión de la escuela de música. Bueno, pues ellos también la cambian y al final hemos visto que la han cambiado, no funciona y retroceden, y ahora quien gestiona la escuela de música es otra vez la empresa de desarrollo. O sea, no haríamos las cosas tan mal cuando el tomate cherry lo gestionaba la empresa, lo hacen de otra manera y vuelve otra vez a la empresa. No lo haríamos tan mal cuando la escuela de música la gestionaba la empresa, no lo haríamos tan mal que ellos no lo hacen así, no lo hacen así, y de hecho despiden a gente que estaba dando clases en la escuela de música, despiden, y al final los jueces, los tribunales les dan la razón y por lo tanto tienen que indemnizar, pero eso no lo dicen, eso no se lo explican al pueblo, ni eso tampoco les preocupa a ellos, porque en los juicios, las demandas, todo lo que pierden, y es mucho lo que han perdido, y ahora hablaremos de otro tema, pues quien lo paga es el pueblo. ¿Y de qué manera lo pagamos? Con esa subida brutal de impuestos. ¿Y de qué forma lo vamos a pagar de aquí para adelante? Pues ya sabéis que en 2015 se van a subir los impuestos y en 2016 se van a subir los impuestos, y eso es lo que se aprobó en el pleno anterior, subida de impuestos para la gente de Jota, que no se nos olvide, y eso tenemos que aprovechar en todo momento para explicar que hay preparada subida de impuestos y aprobar con el voto del Partido Socialista, aprobar por José Luis Hidalgo, subidas de impuestos, y el voto en contra, por supuesto, de Izquierda Unida, que entendemos que no está joda para subir los impuestos, que no está joda para que la gente pague más impuestos, que lo que tiene que preocuparse es de traer esas empresas que decía que iba a traer para fomentar el empleo, para crear empleo, para generar riqueza. Eso es lo que tiene que hacer y no subirle tantos impuestos a la gente. Pero eso lo veremos, claro, lo veremos después de las elecciones. Por lo tanto, ojito a esto. Ojito, vecinos de Jota y vecinas. Si llega a ganar otra vez las elecciones, que sepáis que tenéis detrás. Si José Luis Hidalgo se presenta y el Partido Socialista gana otra vez las elecciones en Jota, que sepáis que tenéis 2 o 3 subidas de impuestos más preparadas. Pero no lo va a hacer antes de las elecciones, lo va a hacer después de las elecciones. Lo va a hacer después de las elecciones. Por lo tanto, ya somos viejos en política.